Bien, vaya un cordial saludo a todos los chicos del noveno grado. Les saluda el profesor Roberto Vera. Espero que todos estén bien. Vamos a dar continuidad a nuestra clase desarrollo personal, así es que dando continuidad un poco a nuestro programa, les voy a indicar un poco dónde vamos a trabajar en las páginas del libro. Estamos en la página 15 del libro, vamos a trabajar hoy la página 15, 16, 17 hasta la página 20 vamos a estar trabajando el día de hoy. Algunos me pueden seguir en el libro y otros simplemente pueden, si es que aún no tienen el libro, lo pueden hacer directamente aquí desde el video. ¿Ok? Así es que comenzamos. El tema de hoy es un poco lo que dice ahí en pantalla, el título, la evaluación. Para el noveno grado es importante que desde el noveno grado ya vayamos conociendo un poco cuáles son los parámetros de la evaluación y en simples palabras, qué es lo que se evalúa y cómo se evalúa. Pero antes de eso vamos a definir un poco lo que es la evaluación. Vamos a citar así prácticamente como está en el libro. La evaluación es un conjunto de procedimientos que se elaboran desde varias categorías de análisis a ser observados y valorados por el profesor o inclusive por el propio alumno. O sea, son cuestiones que van a ser valoradas y observadas por el profesor y a veces, como dice acá el material, inclusive por el alumno. Es decir, el alumno también se puede autoevaluar. Eso es importante recordar de que la evaluación no solo va a venir siempre desde el profesor, sino también desde el alumno mismo. ¿Ok? Bien, continuando entonces dice, ¿cuáles son los procedimientos para realizar una evaluación? ¿Qué es lo que el alumno tiene que tener claro de cómo, cuándo y qué es lo que se le va a evaluar tanto el docente como el alumno? En primer lugar, se debe siempre definir qué es lo que se va a evaluar. Y acá lo vamos a poner en contexto desde ustedes que son los alumnos. O sea, ustedes tienen que saber qué es lo que su profe les va a evaluar. Voy a tratar de explicar esto en términos sencillos para que podamos comprender, ¿sí? Por ejemplo, en cualquier materia, sea la que sea, por ejemplo, en nuestra materia, desarrollo personal, para ustedes tiene que quedar claro cuáles son los puntos principales que el profe va a tener en cuenta, tanto lo que tiene que ver con actitudes, lo que tiene que ver con conocimientos y lo que tiene que ver con procedimientos. Eso es lo que en general, esas tres facetas son los que se evalúan, pero también tiene que quedar claro cuáles son los indicadores. ¿Qué es un indicador en cuanto a la evaluación? Exactamente qué tiene que hacer el alumno para conseguir el puntaje. Por ejemplo, si va a realizar una tarea, si simplemente es responder la pregunta, por ejemplo, un indicador puede ser define correctamente la palabra evaluación. Si el alumno es capaz de definir correctamente lo que es evaluación, el concepto de evaluación, entonces recibe el puntaje. O sea, ustedes tienen que conocer un poco qué es lo que se va a evaluar exactamente. ¿Qué tengo que hacer para conseguir los 10 puntos de ese trabajo práctico? Por ejemplo, cuando se dicta un trabajo práctico, para que no caigamos siempre en ese error de decir, ay, ¿por qué, profe, me pusiste tantos puntos nomás? Yo hice el trabajo y me pusiste 5 puntos y el trabajo valía 10. Es porque yo no he tenido claro los indicadores. Por ejemplo, la carátula bien hecha, bien centrada, cómo tenía que ser la carátula. Por ejemplo, como nosotros también tenemos informática, si la carátula tenía que ser en texto simple o en word art, si tenía que seguir el ordenamiento. Entonces,
siempre tiene que ver eso, el texto, si se va a tener en cuenta, qué tipo de letra, qué tamaño de letra, esos son los indicadores. Si usted hace la tarea sin tener en cuenta los indicadores, es obvio que usted no va a tener los puntajes requeridos. Por eso que a veces tenemos problemas al hacer una tarea y no recibimos el puntaje adecuado, porque yo no tenía definido qué es lo que se me iba a evaluar. También una determinación de procedimiento, ¿eso qué quiere decir? Cuando se va a evaluar se tiene que determinar los procedimientos a seguir. El cuándo, el cómo y el dónde, así para explicar en términos sencillos. Por ejemplo, una tarea, ¿cuándo se va a entregar? ¿Tiene un tiempo determinado? ¿Tiene una fecha determinada o es indeterminado? De repente hay profesores que dicen, no, hoy hay que entregar. Hay otros profesores que dicen, bueno, tienen tiempo hasta el viernes. Y hay otros profesores que dicen, bueno, tienen tiempo durante que dure el proceso, por ejemplo, ahora hasta junio lleva el proceso. Ahora, eso va a depender mucho del estilo, del desarrollo, cada materia es diferente, ¿sí? Otro aspecto de la evaluación un poco es la elaboración del instrumento. Tiene que haber un instrumento a través del cual se va a evaluar, eso lo vamos a ver enseguida, cuáles son los instrumentos con la cual se le va a evaluar, si va a ser con prueba oral, si va a ser con prueba escrita. A veces el profesor dice, bueno, no, yo no tengo examen escrito, yo evalúo con trabajos prácticos, con un ensayo, con una investigación. O a veces hay materias, por ejemplo, en cursos superiores, que la evaluación final, por ejemplo, también va de la mano de una exposición final, por ejemplo. En la facultad la mayoría de las materias ya no se tiene un examen escrito, sino el profesor evalúa por proceso. Y también en el colegio, obviamente toda la evaluación tiene que seguir un proceso, pero cuando hablamos de instrumentos nos referimos a qué exactamente se va a hacer para evaluar, para ponerle una nota a ese trabajo o a esa materia. Por último, la definición de los parámetros. ¿Qué es lo que el profe va a tener en cuenta? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué puntaje le va a poner? ¿Qué escala se va a usar? ¿Cuántos puntos se va a requerir? ¿Por qué estamos hablando de este tema que parece más bien un tema para profesores que para alumnos? El problema es que muchas veces el alumno no sabe qué es lo que se evalúa, cómo se le evalúa, cuándo se le evalúa y qué tiene que hacer para obtener el puntaje. O sea, si usted hace la tarea por hacerlo, sin tener en cuenta los parámetros, los indicadores, es obvio que no se te van a dar todos los puntos porque es obvio que se te va a escapar algún detalle. La materia de desarrollo personal también tiene el objetivo de desarrollar al alumno en que el alumno aprenda a conocer y se acostumbre a saber qué es lo que el profesor exactamente evalúa. También por otro lado entender que no todos los profes evalúan igual. Cada materia tiene sus cosas, sus formas, sus medios, sus cuándos, sus porqués, cómo, cuándo, dónde evalúa. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos un poco a los procedimientos de evaluación o también como se lo puede llamar cuáles son los instrumentos o las maneras de evaluar. Tenemos, por ejemplo, las pruebas orales. Eso está, los que me están siguiendo en el libro, estamos en la página 16 y 17, donde el libro explica con mayor detalle un poco lo que son las pruebas orales, así que yo les estoy explicando en forma oral para que podamos entender también de esta manera. Las pruebas orales pueden ser estructuradas, por ejemplo, una prueba oral es estructurada cuando, por ejemplo, hay alguna vez le podría tocar un examen así, bolillas, o sea, hay 10 preguntas, se sortea, usted saca un número, entonces ese número corresponde a una serie de 10 preguntas que están estructuradas, que están basadas en un sistema, entonces usted responde oralmente las preguntas. No estructurada es cuando el profesor mismo elabora una serie de preguntas libres que tienen que ver con un contenido general. Las ventajas de las pruebas orales es que de repente uno puede, como decimos vulgarmente, pilotear
libremente, toda vez que el piloteo, estoy hablando en términos muy coloquiales nuestros, vaya de acuerdo al contenido que estamos desarrollando, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con las pruebas orales. El otro estilo de procedimiento para evaluar son las famosas pruebas escritas, que tienen también ciertas características, ¿verdad? Algunas son planeadas y otras son organizadas. Eso tiene que ver más bien con el cómo y el cuándo. Planeadas y organizadas en atención a competencias y objetivos que más bien son con preguntas que el alumno debe responder únicamente de esta forma, y pueden ser de dos tipos que en el libro nos explica mejor, ¿verdad? Como es, pero para que podamos entender que una prueba escrita es planeada y organizada. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesor prepara el test de acuerdo al contenido de la materia y usted responde a ese cuestionamiento, a esas preguntas o a esos ejercicios o a las reflexiones que están dentro de esas pruebas escritas. Lo otro también son las pruebas mixtas, que por lo general evalúan tanto habilidades y conocimiento. En una prueba mixta, por ejemplo, se podía entender, un ejemplo concreto sería, por ejemplo, en la materia de ciencias, cuando usted va al laboratorio y la profesora te está mirando si estás mezclando bien los elementos, si lo estás haciendo correctamente, y después te pone el test, te pregunta, entonces usted tiene que responder la pregunta, pero también tiene que demostrar que sabe hacerlo, ¿verdad? Que de repente si estás mezclando bien, que no va a explotar todo el laboratorio, que no se va a incendiar todo. Me acuerdo que cuando yo era joven teníamos en el colegio una materia que se llamaba taller, y uno podía elegir, de repente en el taller de electricidad el profe nos decía, no vayas a conectar manos, sino vamos a explotar todo acá, ¿verdad? Entonces allí, por ejemplo, el profesor siempre evaluaba de manera mixta, nos ponía en el tablero para ver si sabíamos colocar los cables, el negativo, el positivo, y siempre había alguien que de repente causaba algún corto. Si obviamente eso estaba todo previsto, ¿no es cierto? No explotaba el colegio, no se incendiaba todo, pero el profe siempre nos decía, si usted hace esto en la vida real va a incendiar todo el país, ¿verdad? Entonces se evalúan habilidades y también se evalúan conocimientos. Esto es lo que entendemos hoy en día por evaluación a través de capacidad. Ya vamos a explicar eso en contados minutos. ¿Cuáles son los pilares de la educación en el Paraguay a través del cual se evalúa en nuestro país? Los pilares de la educación tienen que ver un poco con cómo es que aprendemos y qué es lo que la educación paraguaya contempla dentro de lo que se espera que el alumno sepa hacer. El primer pilar, instrumentos de la evaluación, tienen que ver con dichos pilares de la educación tienen que ver con, que más adelante vamos a desarrollar también en nuestra materia, que tienen que ver con los instrumentos de evaluación. ¿Y cuáles son esos instrumentos de evaluación? Se utiliza el cuestionario, la entrevista, también se utilizan los mapas conceptuales que ustedes ya conocen, y tenemos también lo que se llama los test o pruebas, que ya habíamos hablado hace contados instantes de eso. Entonces estos son los instrumentos a través del cual se forjan los pilares de la educación, que más adelante, como les decía, vamos a desarrollar cuáles son esos pilares de la educación: saber conocer, saber hacer, saber convivir, etcétera. ¿Okay? Entonces, estos son los instrumentos de la evaluación que un profesor va a utilizar para evaluar, a través de un cuestionario, a través de mapas conceptuales, a través de un ensayo
Un ensayo es como una especie de composición en la cual uno reflexiona y desarrolla un tema, y los test o pruebas que ya todos conocemos. ¿Ok? Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestra clase. Ustedes van a desarrollar como tarea solamente la actividad de la página 23, 24 y 25 hasta la pregunta 10. Repito de vuelta porque esta clase todavía, en el libro el contenido es más largo. Eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Ustedes van a desarrollar el cuestionario, repito, de la página 23, 24 y 25, de la página 25 hasta la pregunta 10. Entonces esa es la tarea en los libros de texto. En el libro de texto digo bien que ustedes van a estar respondiendo las preguntas que tienen que ver con esta clase que yo les acabo de compartir. ¿Ok? Espero que todos estén muy bien. Les envío un gran saludo, un gran abrazo y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.